ministros, para varios analistas esta es la crisis más compleja y dura que le ha tocado enfrentar al gobierno de Bernardo Arévalo, la fuga de 20 reos peligrosos de Fraijanes II, de los cuales uno ya fue recapturado. De eso platicamos hoy con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, que se encuentra en estudios de Emisoras Unidas. Les recordamos, esta entrevista va por TikTok. Ministro, gracias por venir hoy a platicar del tema. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Ministro, y nos ven también a través de las redes. Así es, nos ven y nos escuchan. Ministro, empecemos por lo básico. ¿Cómo se fugaron estos 20 reos? Bien, hay dos hipótesis de las cuales yo no voy a detallar porque ya el domingo presentamos la denuncia al Ministerio Público y está bajo reserva y no puedo dar los detalles. Pero hay un criterio general. El criterio general es que no fue una fuga en sentido estricto, es decir, hay términos legales y no quiero matizar mucho, pero no fue, digamos, como... No se salieron los 20 de un y solo. no hubo un agujero, no hubo un túnel, que lo hace más grave, además, tengo que decirlo, que no lo hace más grave la situación. Las hipótesis son de que efectivamente salieron por Juan por su casa. Yo tengo que reconocer, y siempre he sido honesto en dar mis opiniones y mi información, salieron como Juan por su casa. Lo que tenemos duda es que si fueron por grupos grandes, o si fueron, incluso si fueron los 20 o fueron solo 10 o 5 o grupos más pequeños. Muchos están hablando de 2 meses y medio que empezó este proceso. Es una probabilidad, pero yo no la descarto, pero no le doy el alto valor. No sabemos con precisión cuándo pudo empezar esto. Tenemos que hacer los análisis de registros, de conteos, hay actas de todo esto para tener esas son las dos posibilidades. Lo que quiero decir también es que esto implica necesariamente la participación no solo de guardias penitenciarios, sino que de los directores y subdirectores de los centros en cuestión. Esto nos hace entonces, por eso tomamos la decisión que tomamos, pero eso no les esgrime la responsabilidad penal y esto lo está trabajando el Ministerio Público y nosotros estamos apoyando, acompañando, como es la ley que nos establece, todas las pesquisas que está haciendo el Ministerio Público. ¿Cuándo se enteró usted de esta fuga? Yo me enteré, precisamente, les cuento. Lo que sucedió es que hubo necesidad de identificar el día viernes a un privado de libertad. No se identificó, se vio su ausencia e inmediatamente dimos la indicación de que había que hacer no un conteo, sino que una revisión de persona por persona para establecer con huella si efectivamente, para ver si había sustitución o si habían faltantes. Se descartó que hubiera suplantación, ¿verdad? Ya se descartó. El domingo, lo que sucede es que estas verificaciones con huellas se utiliza el MI3 que se llama, que es un aparato que al poner la huella conecta inmediatamente con RENAP y nos da toda la información del anágrafe de cada persona. Esto nos hace decir, bueno, el que está ahí es efectivamente la persona que dice ser el que es. A partir de ese análisis que lleva horas, nosotros confirmamos y damos como verificada la información 5 o 6 de la mañana del día domingo y efectivamente se establecieron esta ausencia de 20 personas. Inmediatamente ya teníamos montados los equipos, inmediatamente empezamos con la búsqueda en base a información que habíamos ya recuperado, y de tal suerte que fue capturado la persona que fue capturada el lunes en la madrugada. Estamos trabajando, hay equipos específicamente trabajando en inteligencia, en la búsqueda de estas personas. Tengo que decir que no es la primera vez que sucede esto. Lo cual no lo hace menos grave. No, por supuesto. Yo lo digo por la siguiente, ¿por qué lo iba a decir? No para bajar la gravedad, sino para decir que hay experiencia en estos equipos de búsqueda y estamos trabajando. Y yo aquí quiero señalar un tema muy importante, y es que tenemos afortunadamente una policía fortalecida. Hay muchos desafíos pendientes, pero es una policía fortalecida. El resultado es este primer capturado. Vamos por los 19 restantes. Estamos trabajando intensamente. No puedo dar detalles porque obviamente esto es alertar. Pero la inteligencia falló, ministro, porque no lo vieron venir. ¿Qué pasó ahí? Digamos, dependiendo de qué entendemos por fallo. Si es fallo en términos específicos de una tarea específica, sí. Fallo del sistema de inteligencia de Gobernación, no necesariamente. ¿Por qué?
Desde que empezaron a aumentar los homicidios y empezamos a ver que era un comportamiento anómalo, esto lo hemos platicado acá en la cabina, empezamos a hacer una serie de acciones de inteligencia y ya teníamos la alerta de posibilidad de algunas fugas. Pusimos mecanismos en varios lugares, pero no teníamos la información específica. ¿Por qué razón? Se estaban haciendo requisas con frecuencia. Incluso con esa... Pero ni así objetivo. Ustedes pudieron ver venir lo que... Se lo pregunto porque a ese nivel no hay conteo diario, ministro. Veníamos venir que iba a haber una evasión. Sí. Pero no sabíamos ni lugar, ni dónde, ni de qué grupo. Eso tengo que decirlo, porque tenemos una limitación en el sistema penitenciario. Bueno, hay muchas, por supuesto, y una de ellas es que por el hacinamiento es muy complejo la obtención de información adentro. O sea, que no hay un conteo diario, se lo pregunto porque... Hay conteo diario, pero el conteo diario no es se notan 20 menos en ese conteo. Por una razón, porque colusión con los guardias es un elemento. ¿Qué hacemos en los conteos en la mañana y en la tarde? Sabemos que en este sector hay 100 personas, se cuenta, y se dice, Francisco Jiménez, aquí está, bueno, Juan Pérez, aquí está, y se hace el conteo, pero no se verifica si efectivamente Francisco Jiménez es tal o Juan Pérez es tal, porque para hacer eso lleva horas y tenemos un equipo que tiene la policía, pero que no tiene el sistema penitenciario. Entonces, es muy probable, hay dos hipótesis ahí, que ha habido colusión con los guardias penitenciarios que hacen el conteo y el director del centro, y segundo también es otra posibilidad de que haya una suplantación momentánea, pero eso son cosas que tiene que establecer el Ministerio Público con todo el apoyo de las pesquisas que nosotros estamos dando, pero ese es el contexto en general. Algunos portales en internet, pero concretamente el exfiscal Juan Francisco Solórzano Fopa dio a conocer esa información antes. ¿Cómo explica eso? Me imagino que debe estar teniendo, por ejemplo, confirmación que en primer lugar no era una información oficial. Nosotros no teníamos verificado que eran 20. Si él tenía verificada la información que eran 20, él sabrá dónde están sus fuentes. Ojalá no sea la fuente, que originó este hecho, porque sería muy grave el que esto sucediera. Él dijo ayer en estos mismos micrófonos que usted lo había amenazado en la ronda. ¿Qué contesta eso? Yo no lo amenacé. Yo lo que dije fue que ni siquiera mencioné su nombre. Yo en la ronda lo que dije es que había una persona, a él, por supuesto. Yo me refería a una persona que había dado información y acusaciones muy graves. Yo tengo todo el derecho, como funcionario y como ciudadano, de responder con las medidas legales que esto sea. Si él lo toma como una amenaza, lo siento mucho, pero no es una amenaza, es ejercer mi derecho a poder responder a una acusación tan grave como decir que recibimos la viceministra y yo 2 millones de quetzales por cada uno de estos individuos. Primero, es un tema, repito, muy grave, porque no hay nada. Yo soy contundente de decir, no hemos recibido ni un solo centavo, y yo tengo todo el derecho de exigir que él aclare en los tribunales precisamente esas afirmaciones. Vamos con más de lo que se ha dicho de este tema. El diputado Adín Maldonado dice, esta no fue una fuga normal, aquí hubo mucho dinero, reos que tenían conexiones altísimo nivel. ¿Qué tipo de conexiones son las que cree usted que está mencionando ahí el diputado Adín Maldonado? Yo no sé a qué se refiere él en concreto, pero si nos atenemos a la descripción general, yo la comparto. Es demasiado complejo, el montar un operativo de fuga de esta dimensión. Segundo, sí tuvo que haber corrido dinero. No creo que en las condiciones que dice FOPA, 2 millones por persona, tienen dinero, pero no tanto. Pero sí haber corrido algunos decenas de miles de dinero por cada persona. Otro tema, hay una cuestión que tenemos, y lo dije ayer en la ronda, que tenemos que considerar como hipótesis. Coincide con la urgencia de Lobo de querer regresar a Fraijanes. Eso iba a preguntarle, ¿qué relación hay entre esa orden de la juez Elizabeth Mireya Batum Betancourt, de todo ese ir y venir que hubo semanas atrás con esta fuga? Yo no puedo calificar la decisión de ella, es una decisión judicial. Nosotros ya apelamos. Pero esa decisión, esa resolución era que regresaran alias el Lobo a Fraijanes 2. Pero, si uno lo maneja dentro de una
buena lógica de la teoría de la conspiración, no necesariamente tiene que estar involucrada una decisión judicial. Lo que sí hay es una decisión, una voluntad del reo de querer hacerlo. Si aprovecha una situación X o no, es otro tema. ¿Usted no ve relación directa entre el deseo de alias, el lobo, de regresar a Fraijanes 2 con esta fuga masiva? Yo no tengo evidencia para poder afirmar semejante cosa. Bueno, ¿y cómo vio la actuación ya en retrospectiva de la PDH, de la Oficina para la Prevención contra la Tortura y del INASIF en todo ese episodio? Digamos, el INASIF, yo creo que el INASIF ha sido uno de los entes más objetivos en todo esto. No conozco, honestamente, no tengo a la mano ni el informe de la Comisión contra la Tortura, un documento oficial. Yo no puedo comentar sobre un documento que no sea oficial o noticias y de la Procuraduría de Derechos Humanos. En toda la polémica, digamos... ¿Por qué no tiene acceso a esos documentos? No tiene. No tiene acceso legal a esos documentos. Sí, no tengo acceso legal porque también tienen sus dinámicas propias. ¿Quién tiene acceso legal a esos documentos? El MP tendrá acceso, me imagino, en este momento. Y esto... No sé quién, la cadena de quién más podría estar en el tema de la justicia. Bueno, de cualquier modo, ¿ya habló con el presidente de esto? Por supuesto, él ha estado al tanto desde el primer momento. ¿Y qué es lo que le ha dicho el presidente a usted? Fundamentalmente... ¿Usted habló con él cuando el presidente todavía está en Europa? Sí, pero claro, mire, ¿por qué razón es que no salí el día domingo? Yo y nosotros en seguridad no informamos nada que no tengamos evidencia. Yo no puedo salir afirmando algo que en ese momento no tengo la Pero el domingo en la mañana ya lo sabía. A las 5 de la mañana, sí. Pero por eso salió en la mañana el director a dar la información. Entonces, yo me comuniqué cuando teníamos verificado con el señor presidente y precisamente el objetivo fundamental es empezar, y el mandato, empezar a montar todo el tema de la búsqueda. Vuelvo a decir, afortunadamente tenemos una policía fortalecida, estamos trabajando con los equipos y esto nos permite a nosotros tener, digamos, un escenario de alta probabilidad de la recaptura en tiempo breve de algunos de ellos y más adelante de todos los 19 que hacen falta. Siendo tan grave el hecho, ¿no cree usted que debió ser precisamente el ministro quien saliera a dar esa noticia? No, por una razón. La razón y la decisión fue el encargado, el que conocía más el tema era en ese momento el director. Yo el día lunes lo que hice fue no contar la historia del hecho y de los eventos, sino hablar precisamente de las acciones que estuvimos trabajando el día domingo para empezar con este tema. Yo no veo ahí, digamos, un desfase institucional. El Ministerio de Gobernación hizo un trabajo en equipo y afrontamos las crisis de igual manera en equipo. Bueno, precisamente se lo preguntaba porque hubo un par de mensajes de la vicepresidenta, en ese momento presidenta en funciones, que dijo, claramente dijo, es inaceptable lo sucedido en el sistema penitenciario y los responsables deben enfrentar las consecuencias con todo el peso de la ley. Desde la tarde de ayer he dado seguimiento a los hechos y hoy instruí al ministro, a usted, que es prioritaria la búsqueda y la recaptura. Así es. De alguna manera... Porque ella como presidenta en funciones estaba enterada también de la situación y yo la mantuvimos informada. Esa es nuestra responsabilidad con respecto al presidente. Ministro, ¿en algún momento se ha planteado usted a renunciar tomando en cuenta lo grave de esta situación? En este momento yo no he evaluado el tema de la renuncia por una razón fundamental. Yo no puedo dejar esto a medias. Y el tema es que el recambio, desde mi evaluación, no sé si se valora que eso va a cambiar la situación, pues yo por el momento estoy comprometido a continuar con esto. Yo voy a considerar una situación de esas cuando ya deje resuelto el problema, porque es un problema que hay que afrontar con toda la dureza y con toda la contundencia del caso. Ustedes saben de que esto me caracteriza. Esto también es resultado de un ejercicio de trabajo que hemos venido haciendo. Para los pandilleros de este nivel es mejor estar dentro de la cárcel que afuera. ¿Por qué? Porque ahí tienen toda la logística de organización de los delitos hacia afuera. Si eso es así, ¿por qué se van? Porque nuestra hipótesis es que tenían miedo de que los mandáramos a Renovación 2.
Renovación 2 termina de remozarse, de construirse a la primera semana o segunda semana de diciembre, y efectivamente ellos teníamos planificado que ellos iban a ser los primeros inquilinos. Pero si está mejor adentro, ministro, disculpe que lo interrumpa, es porque tienen comodidades adentro. No es en ese sentido que me refería que estaban mejor. O sea, que pueden delinquir mejor, dice. Sí. ¿Por qué? Porque por una razón, es tanto el hacinamiento. Hay de todo tipo de operadores criminales al interno que les permite a ellos organizar la extorsión, el sicariato, el narcomenudeo y otras cosas en las cuales están introducidos que hacia afuera. ¿Por qué razón entonces deciden salirse? Porque ha funcionado con todo y sus desafíos el Renovación 1. Tanto es así que por alguna razón es que Lobo se quiere ir de ahí. Entonces, esto hace que ellos piensen, efectivamente, y tengan el temor de que irse a Renovación 2 va a ser limitar su espacio de acción. Esa es la razón que creemos nosotros por las cuales ellos deciden y rearmarse, que no va a ser fácil para ellos, porque, la logística que tienen en la cárcel no la tienen afuera. Esa es la gravedad del tema del sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque al lograr controlar el sistema penitenciario sí se impacta en la criminalidad de afuera. Lo que sucede es que es un proceso que lleva tiempo. Ojalá en 20 meses nosotros hubiéramos podido cambiar totalmente el sistema, pero tengo que ser realista y yo nunca he dicho una cosa falsa. ¿Y por qué presentar esa iniciativa de ley la semana pasada hasta ahora, ministro? Usted ya tenía experiencia. Porque nosotros veníamos, esto surge precisamente como una necesidad de operar en el Renovación 1. Sin Renovación 1 no tiene, y sin las renovaciones no tienen sentido. Pero ustedes insisten en la creación de una cárcel de máxima seguridad, sí, en esa iniciativa. Ajá, y esto casualmente es una semana antes. No, es que venimos discutiendo eso hace varios meses. Esta propuesta no nace de la improvisación. Esta propuesta la planteamos de hace varios meses, la socializamos con varios actores, incluyendo la Comisión de Gobernación, con la cual tuvimos mesas técnicas, y la Comisión de Gobernación del Congreso nos aportó elementos que nos permitió mejorar la ley. También se la planteamos a las instancias de gobierno como PGN, PGN no es de gobierno, pero del Estado, PGN, la Secretaría General y COPADE por el tema de los derechos humanos, para tener una propuesta sólida y robusta. La tuvimos el fin de semana pasado y por eso entregamos el día lunes las propuestas. No es que hagamos en 2 días se nos haya ocurrido presentar esa ley. Última pregunta antes de la pausa. Encontré una declaración de una experta en el tema penitenciario hace 23 años. Decía, si los reos no se van de las cárceles es porque no quieren. ¿Es eso todavía vigente? Sí. La verdad, yo puedo contar una anécdota. Puerto Barrios, esto pasó hace unos años, no siquiera pasó este año, pasó hace unos años. Había un juego de fútbol de privado de libertad, se les va la pelota hacia afuera, sale el privado, se salta al muro, agarra la pelota, la regresa y él se vuelve a regresar. Bueno, muchos se preguntan por qué eso no se puede, como mínimo, si no resolver totalmente, por lo menos prever. Pero de eso platicamos después de la pausa. Sí, Fray Janes 2, esto se sabe desde el fin de semana. Platicamos con el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Ministro, continuemos con la charla donde la dejamos. Yo le planteaba a usted, le recordaba que ayer usted mencionó que no piensa renunciar. La pregunta es, usted dice no va a dejar el trabajo inconcluso, no quiere dejar el problema a medias. ¿No cree usted que al quedarse usted en el puesto le hace daño al gobierno desde el punto de vista de la imagen de este? Bien, yo, Felipe, no estoy haciendo consideraciones y valoraciones políticas, porque honestamente para tener valoraciones políticas tendría que tener un panorama de cómo está el ambiente políticamente. Percibo la presión que hay, pero no he tenido el tiempo de ahondar sobre esto. Yo estoy ahorita metido fundamentalmente en el aspecto de respuesta a esta situación. Vuelvo a decir, obviamente es una situación de crisis y obviamente es una situación de crisis política. Yo no estoy evaluando mi renuncia en esos términos no políticos, sino que en términos precisamente de responder a este problema que se nos está afrontando. Yo no me puedo quedar sentado. Vuelvo a decir, tengo las herramientas no ideales, pero tenemos fortaleza importante con la Policía Nacional Civil. Alguien me preguntaba qué autocrítica puede tener usted, ministro, sobre esta situación. Y yo decía, quizá uno de los elementos importantes es que tal vez nosotros estos 20 meses
nos esforzamos mucho en el fortalecimiento policial, porque era importante el tema del control territorial. Empezamos el tema del fortalecimiento del sistema, pero digamos, aquí hay 3 instituciones del ministerio que requerían retomarlo: DIGISI, el sistema penitenciario y policía. Con DIGISI y policía hemos avanzado mucho y nos quedamos retrasados con el tema del sistema penitenciario. De repente, técnicamente hablando, no políticamente hablando, era importante más bien priorizar el sistema. Hay quienes están diciendo, incluso un ex candidato presidencial dice, ¿por qué no militarizaron las cárceles? ¿Eso hubiera creado alguna diferencia? En primer lugar, estas soluciones en seguridad de militarización en automático no son las mejores. A veces funcionan en ciertas circunstancias. En estas circunstancias. Un anillo de seguridad militar no hubiese. Porque tendríamos que cambiar la ley. Más complicado para ellos salir. Perdón, tendríamos que cambiar la ley o estar en un estado de excepción permanente. Y esto no es viable para otros aspectos de la sociedad guatemalteca, incluso la economía. Una situación de esas puede implicar también que se nos bajen precisamente lo que se ha logrado de tener indicadores país óptimos. Con la seguridad también se ha ido mejorando. Pero seguro también esta fuga también afecta a eso. Tiene un alto impacto en el índice país. Eso yo lo tengo clarísimo. Por eso es que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos, que es inteligencia civil, es decir, DIGISI y la Policía Nacional Civil. Tenemos esa fortaleza y no vamos a dejar de usar esos esquemas. Estamos ya desde el día domingo, se fortaleció DIPANDA y otras unidades, inteligencia civil, también la división de información policial. Es decir, en este momento el objetivo prioritario es la recaptura de esto, la búsqueda de estos individuos con las herramientas que tenemos. Hay gente molesta por lo de la recompensa. Lo he leído en redes sociales. Sí, me imagino. Dicen, ¿por qué van a gastarse el dinero de los impuestos en una situación que se origina en negligencia del ministerio? ¿Qué contesta eso? Bueno, hay un problema. Asumimos la responsabilidad, afrontamos el problema y usamos las herramientas. Una de esas herramientas es el pago de información. Esto está considerado en el presupuesto ordinario del ministerio. Es un rublo dentro del presupuesto que está ahí. No es que yo esté sacando dinero de otros rublos para el pago de información, sino que está en esa información. Si el dinero de ese rublo no se utiliza, simple y sencillamente se plantea como no ejecutado. Y es un dinero que nos sirve para información de inteligencia, nos sirve para este tipo de casos. Lo que sucede es que nosotros no todo lo publicamos, obviamente, por razones obvias. En este caso sí es importante porque requerimos el apoyo de la población y el mecanismo de recompensa por un fugado es una técnica que utilizan todos los estados en el mundo. Hablando de información, ministro, también el exfiscal Solórzano Fopa dijo en una nueva entrega de sus publicaciones en redes sociales que tiene indicios de que no solo reos del barrio 18 se fugaron, que también hay algunos fugados, 3 o 4 de la Mara Salvatrucha. ¿Qué contesta eso? Como lo he dicho aquí en otras oportunidades, a mí no me gusta comentar la posición de un aspirante a político, de una persona que busca protagonismo. Saquémoslo pero hoy, pero quisiera explicar, pero hoy sí es importante que lo comente. Lo que yo quiero señalar fundamentalmente es que él sí tiene información de esa, que la presente al Ministerio Público con evidencia. Si no está dando información, falta. Y otra cosa, ¿de dónde obtiene esa información? Si tiene la información de algún contacto con las pandillas, él debe de considerar que eso es omisión de delito. Entonces, yo a él lo invito a que nos ayude como Estado a resolver el problema. Si tiene información, que la presente. Saquemos a Juan Francisco Solórzano Fopa de esto. ¿Hay o no hay fugados de la Mara Salvatrucha? No, por el momento no tenemos ese dato. ¿Y cómo explicar que fueron los del barrio 18 los que se salieron entonces? Porque es un centro carcelario donde están ellos exclusivamente y obviamente era la estrategia de ellos de evadirse. Y obviamente no ha sido una estrategia probablemente de la Mara Salvatrucha. Eso tenemos que irlo verificando y estamos haciendo todos los análisis correspondientes. Siguiendo con el hilo de la historia, hace pocas semanas, casi pocos días se puede decir, Estados Unidos designa al barrio 18 como un grupo terrorista. Así es. Y cuando esto ocurre,
la Embajada de los Estados Unidos emite un comunicado en el que condena esto y dice que es inaceptable. ¿Cómo queda la relación Guatemala-Estados Unidos luego de esta fuga? Yo pienso que es que las afirmaciones yo las comparto, porque es inaceptable. O sea, decir que esto es un problema menor sería una evaluación técnica, ni siquiera política. Técnicamente sería una irresponsabilidad de mi parte no valorarlo. La relación de trabajo continúa con ellos. De hecho, nosotros ya veníamos programando una serie de acciones que señalé ayer conjuntamente con ellos, que van incluso de una manera más contundente por el tema de control. El enfoque que teníamos hasta el fin de semana pasado, que acaba de pasar, era un fortalecimiento institucional del sistema para recuperar el sistema. Eso hasta el fin de semana. Así, ahora el enfoque va a seguir el fortalecimiento. ¿Ya platicó con ellos después de la fuga? ¿Con quiénes? Sí, ¿con la gente de Estados Unidos? Sí, claro. ¿Y qué le dijeron? Pues nosotros estamos en contacto permanente para mandar los mensajes adecuados, siguiendo con el trabajo en conjunto. Hay un compromiso del gobierno de Estados Unidos a través del señor embajador y de las agencias en Guatemala de apoyarnos en este momento, porque en este momento, como digo, más allá de la elaboración política que se puede hacer sobre mi situación, tenemos el tiempo que tenemos que aprovecharlo al máximo. Y hay cooperación en términos de corto plazo, y mediano y largo plazo con ellos. Vamos al Congreso de la República. De ahí han surgido muchos comentarios. Ya le cité uno del diputado Adil Maldonado, pero hubo una conferencia de prensa ayer en la que participaron, se puede decir, los exintegrantes de Semilla, ahora del Movimiento Raíces, y Samuel Pérez. Su líder pidió que usted fuera retirado del cargo, pidió que, sí, estoy enterado, que ya no siguiera ahí. Vamos por partes. ¿Qué opina de eso? Bueno, miramos, todos los, como yo lo veo, así, tal vez es una opinión muy pedestre y poco sesuda, pero yo entiendo de que en política estas situaciones de crisis, sobre todo con un gobierno donde muchos opositores, y tiene muchos opositores en el Congreso, cualquier situación de crisis se va a aprovechar para generar más crisis. ¿Usted ya ve entonces a Raíces como un opositor del gobierno? En este momento sí. Yo no puedo hablar a nombre del resto del gobierno. Bueno, pero él dice, pide que usted salga del ministerio, pero también habla y menciona vínculos de otros partidos políticos, incluso menciona el nombre de Sandra Torres en esta fuga. ¿Qué opina de eso? Yo no puedo afirmar la vinculación de Sandra Torres, ni puedo afirmar la vinculación de un partido como tal, en este caso en concreto. Sería irresponsable decir algo que es solo un rumor o solo es una percepción, en el sentido político me refiero. ¿Y se puede considerar que hay alguna incidencia, alguna relación, algún vínculo con la captura de María Marta Castañeda Torres con todo lo que está ocurriendo ahora? Pienso que sí. Pienso que, porque una razón muy importante. El Lobo es el líder, pero la ejecutora operativa era ella, en las calles. Teniéndola privada de libertad, en condiciones de que va a ser muy difícil que pueda salir en el corto plazo. Evidentemente esto pone en crisis la estructura organizativa, y no hay que olvidar una cosa: no son pandillas juveniles, son crimen organizado, estructurados, con logística, con dinero, con procesos de lavado de activos, con arsenal armamentístico. Es decir, son grupos de alto impacto en crimen organizado. Y por tal, la respuesta, yo estoy convencido en gran medida que esta acción, que es Barrio 18, está precisamente enmarcada dentro de esa necesidad de reorganización que tienen ellos por la ausencia en el terreno de María Marta. Usted dice que no son pandillas juveniles, que son crimen organizado, que son estructuras de ese nivel. ¿Qué contesta a lo que fue noticia ayer en cuanto a que el Ministerio Público afirma que los 193,000 quetzales en efectivo que se le encontraron al Diabólico en Renovación 1 provenían de negocios que se operan adentro de la cárcel? Pues en el caso de Renovación 1 no lo considero así, porque todavía Renovación 1, si bien tenemos desafíos de seguridad y todavía de ciertos manejos de corrupción, no ha llegado a ese nivel para manejar ese tipo de dinero como puede pasar en Fraijanes o en otras cárceles. Pero esa es la de máxima seguridad. Lo que sí es cierto, lo que 193,000 quetzales en efectivo. ¿Cómo llegan ahí esa cantidad de dinero? Sí, lo que sí es cierto es que hubieron guardias penitenciarios que colaboraron con el ingreso de ese efectivo al Diabólico. Eso sí es más que obvio. Bueno, veo el reloj. Tenemos que ir a la pausa, regresamos. Quédese con nosotros aquí en Emisoras Unidas.
Reloj, faltan 15 minutos para las 10. En la primera hora, hoy, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Lo que tratamos es el tema de la semana y lo que muchos consideran la crisis política más complicada que ha tenido que enfrentar este gobierno desde que empezó el 15 de enero, digamos, del año pasado. La fuga de estos 20 reos peligrosos. Por cierto, hay una duda, ministro. El ministro Francisco Jiménez está hoy acá. Lo recuerdo por si alguien no acaba de sintonizar. Se habla de que uno de los fugados, uno de los reclusos fugados, no tenía una pierna. ¿Es cierto? Sí, es el que capturamos el lunes en la madrugada. Ese es Black Demon. Así es. Y ¿cómo entender que una persona así haya podido salir de la cárcel y que nadie se haya dado cuenta, tomando en cuenta su situación? Yo pienso que sí se dieron cuenta, y ahí está el problema. Se dieron cuenta y simple y sencillamente se hicieron de la vista gorda por las razones de corrupción. Bueno. No es porque él haya tenido una pericia física o algo especial para salir, no. Y ese es lo grave de esta situación. ¿Y qué información ha obtenido de él a partir de su captura? No puedo decir detalles de esa. Pero sí tienen información. Obviamente se hacen las entrevistas correspondientes, pero obviamente ellos tienen una cerrazón sobre estos temas, obviamente. Y ahora mucha gente se pregunta qué van a hacer, porque esto, digamos, así como sucedió en Fray Janes 2, podría ocurrir en el preventivo de la zona 18, podría ocurrir en cualquier otro sitio. Es que el problema fundamentalmente acá no solo es el hecho gravísimo en sí mismo de la evasión, sino que lo que significa el ver en esa área la porosidad del sistema penitenciario y los centros carcelarios. Ustedes lo sabían eso antes, pero ahora después de esta fuga van a hacer algo diferente. Voy a matizar. Sabíamos que había la posibilidad de una evasión. Nunca supimos el dato concreto en dónde y en qué momento. Eso quiero dejarlo subrayado. Pero el tema es que nosotros tenemos que ir a cuestiones de corto plazo. Cuestiones de corto plazo es empezar a trabajar de nuevo sobre los guardias penitenciarios para tener lo mejor en donde están los pandilleros recluidos. 2, ya hemos pedido colaboración del Ejército Nacional para que fortalezcamos la seguridad perimetral. 3, efectivamente, un cruce de información y de permanente control también en un círculo perimetral de la policía, que nos va a permitir tener mayor control en una situación de esta naturaleza. Aparte, a mediano plazo es la aprobación de las leyes que propusimos, que no es una ley integral. Todos los analistas con toda razón dicen que hay que hacer una ley integral, completa, me parece, pero antes, esto va a llevar tiempo de discusión. Nosotros solicitamos al Congreso que entre en esas consideraciones, pero que nos autoricen las medidas operativas. Nuestras propuestas no son integrales, son en concreto operativas para responder. Cuando la planteamos, sabíamos que nos ayudaría en una situación de estas. Nunca pensamos yo nunca pensé que iba a suceder tan pronto. Entonces, sí pedimos al Congreso, ellos tienen sus dinámicas políticas, quieren que yo me vaya, pero lo importante es, si no tenemos esa legislación que hace un régimen particular de las maras y pandillas en el sistema penitenciario, si no se hace una ley para la creación de una cárcel especial para ellos, porque no tenemos el basamento legal para hacerlo, si no reformamos el tema de que hay que bloquear los productos financieros de quienes están en extorsión, porque siguen utilizando las cuentas y siguen usando ese dinero para poder corromper el sistema, si no logramos precisamente que se nos apruebe un registro biométrico de registro de voz, además de la huella y la fotografía. Y si no construyen una cárcel de verdadera máxima seguridad, tampoco estamos en nada, se puede decir. Entiendo que hay una asignación en la propuesta de presupuesto de, creo que de 300 millones de quetzales para hacer una nueva cárcel. ¿Hasta qué punto eso puede acelerarse? Nosotros necesitamos entre 700 y 1,000 millones para una cárcel de esa magnitud. Entonces, ¿por qué pidieron 300? Es que lo que pasa es que es lo que estamos en negociación, y lo que yo estoy enterado es que la Comisión de Finanzas sí nos va a otorgar esos 700 millones. No sé si se va a concretar, eso lo sabremos en noviembre. Y el tema de los 300, porque el presupuesto nacional no daba para más. ¿Hay alguna disposición policial para prevenir
ataques de parte de los fugados a la población? Por supuesto. Hay ya una serie de movimientos en el terreno. Todos tienen el mandato que, aunque estén en condición de descanso, estén atentos, y hay un protocolo precisamente para el tema de la búsqueda. Bueno, no quisiera dar más detalles porque lamentablemente estos temas operativos pueden ser una información útil para que lo sepa la población, pero también para los propios pandilleros. Bueno, en declaraciones a la prensa dijo Ludwig Godínez, el hoy exdirector del sistema penitenciario, que se habían dado requisas por otro ente. ¿Ese otro ente es el Ministerio Público? Normalmente los únicos que pueden ser otro ente aparte de nosotros es el Ministerio Público con orden judicial. ¿Con qué criterio decidió usted despedir a ciertos jefes de ciertas cárceles? En el tema de las cárceles es por dudas razonables de involucramiento en las acciones. Más adelante se determinará su participación directa y se van a deducir las responsabilidades penales. Pues incluye Mariscal Zavala, por ejemplo. Sí. Y bueno, en Mariscal Zavala están lo que sucedió en Izabal. Los presos VIP. Ah. ¿Qué pasa en Mariscal Zavala o qué teme usted que pueda pasar en Mariscal Zavala? Fundamentalmente son otras razones que tienen que ver con la gestión interna y mucho tiene que ver con el tema de la talacha. Esa fue la decisión. ¿Cuán complicado es manejar esa cárcel tomando en cuenta que hay un control militar en ella? No es complicado porque obviamente el ejército nos da el espacio, digamos, físico, pero ellos no tienen ninguna incidencia directa porque legalmente no se puede tener incidencia directa ni por el ejército ni por la Policía Nacional Civil porque es un ente diferente. Desde la redacción me preguntan si ya se convocó al Consejo Nacional de Seguridad. Aún todavía no se convoca. ¿Por qué? En primer lugar, el presidente no estaba presente, la vicepresidenta en funciones, teníamos que hacer una convocatoria con la información verificada y empezar a nosotros a elaborar un plan e implementar un plan antes de que el Consejo se reuniera. ¿Usted siente presión adentro del gabinete para salir del gobierno? En este momento no. Y voy a decir por qué, lo que ya mencioné anteriormente. Yo estoy concentrado en este momento en la parte técnica operativa, trabajando para los planes y la implementación de las búsquedas, y no he tenido tiempo de ver el contexto político tanto interno como externo. Este lema que ahí está circulando, que bueno, surge del mismo gobierno, de la ronda: ni la más mínima debilidad, ni vínculos con la corrupción, todo aquel que falle se va. Cuando le preguntaron a Santiago Palomo, el secretario de Comunicación Social, dijo que bueno, que están en constante evaluación los ministros. Eso es cierto. Y eso no es solo en este gobierno, los presidentes permanentemente están evaluando. A ver, aquí hay dos cosas importantes. Hay un plan de gobierno. El presidente Bernardo Arévalo, muchos de los que me escuchan saben que yo he tenido trabajo directo con otros presidentes. Y yo debo decir que, a diferencia de otros presidentes, el presidente Bernardo Arévalo es constantemente cuidadoso de revisar los resultados de nuestro trabajo en la lógica del plan de gobierno, pero también en la lógica de sus líneas estratégicas. Nosotros seguimos las líneas estratégicas. Obviamente... ¿El presidente no se pronunció inmediatamente después de lo que ocurrió? Es la misma... Pues Felipe, es la misma dinámica. Es decir, el presidente tiene que salir como jefe de la Unidad Nacional, tiene que salir en los momentos oportunos. En este momento el responsable soy yo. Y yo asumo también los riesgos de esa responsabilidad. Porque yo no puedo conceder o no puedo darle a nadie más esa responsabilidad que me compete. Repito, con los riesgos que eso implica. Por eso es que yo digo de que no he considerado la renuncia, porque yo tengo que afrontar este tema, con las consecuencias que sean, pero tengo que afrontarlo. Una última, ministro. Digamos que a usted le toca salir del gabinete, ya sea porque usted renuncia o porque el presidente decide que usted... Como una situación hipotética, claro. ¿Tiene usted plan B tomando en cuenta la situación del país? En este momento, honestamente, no, porque no estoy concentrado en este tema. Debo de hacer las consideraciones cuando esto suceda. Mi aspiración es regresar a la academia, si me lo permite la academia, precisamente porque creo que llevo una serie de lecciones aprendidas que pueden servir para el aprendizaje de formulación de políticas públicas en materia de seguridad. ¿Pero no evaluaría salir del país?
Bueno, no lo tengo pensado en este momento. En ese momento tengo que evaluar los riesgos y las amenazas. Yo recibo permanentemente amenazas de manera indirecta. Todavía no me han llamado a mi teléfono amenazándome de muerte, pero tengo amenazas indirectas. Tengo que evaluar en su momento esos riesgos y amenazas. ¿No tendría temor de que le iniciaran un proceso desde el Ministerio Público, por ejemplo? Es probable, pero también es parte del riesgo de amenaza, particularmente en un Ministerio Público que tiene una intencionalidad que eso se ha hablado mucho, de criminalizar a muchos miembros del Ejecutivo. ¿Qué posibilidades de 1 a 10 ve usted de que realmente pueda recapturarse a estos 19 reos que quedan todavía? De 1 a 10. Yo pienso, con las fortalezas que tenemos, 8. Ministro, no tengo más tiempo. Le agradezco que haya venido hoy acá. Muchas gracias y siempre gracias por el espacio. Solo quisiera que me dieras un segundo. Efectivamente, 2 cosas. 1, tenemos policía fortalecida. Tenemos la capacidad y ya empezamos con la búsqueda. La prueba es el primer capturado. Vamos a seguir capturando. Hay un compromiso de inteligencia civil, hay un compromiso de la Policía Nacional Civil, un compromiso de este ministro que ha demostrado que hemos entrado duro a las maras y pandillas. Cerrar el infiernito, abrir Renovación 1, operar por primera vez en la historia reciente del país en el Gallito, y que vienen otras tareas similares, demuestran de que hay un compromiso de parte de esta administración. Un problema gravísimo, un tema inaceptable, por supuesto, pero los problemas no solo nos quedamos en analizarlos y en valorar su impacto, sino que dar respuesta, y hemos empezado a dar respuestas. Ministro Jiménez, de nuevo, gracias por haber venido acá a Naciones Unidas. Se quedan con El Chapuz.